La mejor cocinera que yo he conocido en mi vida, y lo digo en serio, es Silvia, mi esposa, haciendo desayunos. Es asombroso. Yo he estado en desayunos en hoteles, en brunch, hasta en un crucero estuve en un desayuno y todavía nadie ha hecho un desayuno como los hace Silvia. Y en algún momento la voy a convencer para que esté conmigo aquí explicando cómo hacer un desayuno. Pero hoy me voy a arriesgar y les voy a enseñar a hacer uno de los grandes platos de Venezuela, típico de los desayunos, que es la empanada. Hay empanadas en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Galicia. Llegó la hora de la empanada venezolana. Así que hoy vamos a hacer una empanada venezolana de harina de maíz, rellena de un pisillo de pescado con su sofrito, acompañado además con una guasacaca, como le decimos los venezolanos, que es esta crema maravillosa de aguacate o palta, como le dicen también en el continente. Lo primero para hacer una buena empanada es hacer la masa, obviamente. Y para eso nosotros tenemos este orgullo, invento de los venezolanos para el mundo, que es las harinas precocidas de maíz. La harina precocida de maíz es muy fácil de usar, justamente porque es precocida. Y al final el truquito es el siguiente. Tiene uno agua, no se angustien de cuánta agua, porque al final uno le va poniendo harina hasta que se logra la textura. Y esa agua hay que ponerle sal. Yo tengo sal acá. ¿Y cuánta sal? Miren, eso es totalmente a gusto de ustedes. Yo soy de comer como que poca sal, por lo tanto lo dejo algo desabrido y más bien busco que el relleno sea el que busque el sabor, que el agua le sepa como una sopita rica, así, de sal como le gusta a usted. A ver, perfecto. Yo voy a humedecer un pañito muy limpio. ¿Por qué? Porque yo después voy a dejar reposando la masa y necesito taparla con el paño húmedo. Así que aprovecho y lo humedezco de una buena vez. Tengo la harina y aquí hay una discusión bien buena siempre, porque hay mucha gente que dice que primero es la harina y después el agua, y hay todo un grupo de personas que dice primero el agua, después la harina. Voy a ser absolutamente honesto, da como medio igual, porque esta es una harina que si uno la amasa bien, pues al final no va a tener grumo. Así que uno le va agregando harina a esa agua al ojo, simplemente veo que no lo estoy midiendo, hasta lograr obtener una masa que tiene textura de plastilina. ¿Se acuerdan cuando uno jugaba con la plastilina? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Esta masa hay que dejarla hidratando un poquito, porque al final es una harina que como está precocida, si uno no la deja un rato de reposo, queda a veces como un poquitico arenosa. Así que por eso humedecí el pañito lo ponemos así con el pañito húmedo y esperemos que se termine de hidratar. Una harina sin gluten, increíblemente sana, que se puede usar para millones de cosas, eso lo vamos a ir viendo con toda seguridad, pero hoy les voy a enseñar es cómo se hace nuestra empanada. El siguiente paso para nuestra receta es hacer un aceite onotado. ¿Qué significa un aceite onotado? Miren, esta maravilla que yo tengo acá, que es el onoto, anato o achote, como se le dice en todo el continente, es el colorante natural que América le dio al mundo. Y al final lo que hace es poner la comida con un colorcito rico, con un colorcito amarillito. ¿Verdad que la comida amarilla es como más rica? Uno le hace un arroz con pollo blanco y un arroz con pollo amarillo y uno siempre dice que el amarillo es más sabroso. ¿Cómo se usa? Yo tengo aceite que estoy calentando y sin que esté muy caliente, uno le agrega las semillas, ese poquito que tenía acá, que era como un puñito, más o menos como para una taza de aceite. Tampoco tiene que ser una ciencia exacta. Empieza inmediatamente a pintar el aceite. Pero ojo, no estoy friendo el onoto. Si eso llegara a empezar a freír, pues quedaría amargo como cualquier especia. Miren el color que agarra eso. Vamos a colarlo para que vean acá. Miren, aceite onotado. Miren qué maravilla el color que da esto. Vamos a hacer ahora el sofrito de nuestro pisillo de pescado. Mientras se me está calentando, que esto es un tesoro, ¿eh? Y se consigue poco últimamente. ¿Saben qué es esto? Tallo y raíz de cilantro, muy limpia, claro, obvio, porque eso tiene mucha tierra, pero ustedes no saben el sabor que le da a un sofrito, tanto esto que tengo acá, que es la raíz. No vuelvan a botar más nunca la raíz de un cilantro, crean, confíen en mí, y también el tallo. Es más, parece mentira, pero si me lo preguntan a mí, yo prefiero, en general, en cuanto a aroma, el tallo y la raíz que la misma hoja. La hoja para mí es casi una decoración. Así que yo parto para hacer mi sofrito picando bien todo lo que es cilantro
Obvio que yo pico así porque tengo 30 años picando rapidito. Ustedes háganlo con cuidadito, ¿verdad? Que no quiero ser yo el culpable de un accidente de cualquiera de ustedes. Y una vez que lo tengo bien cortado así, entonces pasamos al sofrito como tal. Ponemos aceite y ahí empiezo a hacer mi sofrito. Pongo raíz y tallo de cilantro. Ese es el sonido del sofrito. El sofrito tiene que sonar. Eso es fundamental, fundamental. Cuando no suena, ahí hay un problema. Y vamos a ir poniéndole ajo, cebolla, pimentón. Oigan, ¡ay, qué maravilla! Vamos a esperar que se sofría bien, que se amalgamen muy bien los sabores y les voy a enseñar un súper truco para que les quede bueno un sofrito. Acá. Uno agarra y va apartando todos los vegetales para que el medio se caliente bastante. Se le pone pasta de tomate, pasata de tomate, concentrado de tomate, tomate en lata, cualquiera de los que ustedes tengan por ahí. Ese tomate ahí literalmente se va como, vamos a decir, tostar un poquito, quemar un poquito. Va a tener como más temperatura que el resto del conjunto y de hecho uno puede ver perfectamente cómo empieza a hervir, a burbujear. El sabor que le da el sofrito, el hecho de que yo haya como que sobrecocinado primero el tomate antes de amalgamarlo con todo lo demás, es una maravilla. Hacen su sofrito con todos los vegetalitos que tienen por ahí en vez de estar botándolos, que uno muchísimas veces bota cosas porque no supo qué hacer con ellas, y luego vas usando ese sofrito para una pasta, para hacer una salsa, para hacer empanadas, porque yo espero que ustedes hagan empanadas donde estén en este momento. Esto yo me lo acabo de traer ahí de la cocina. Aquí, total, estamos aquí en mi taller, estamos en mi casa, muchachos, y así mismo quiero ir mostrándoselo. Esto que yo tengo acá es un pescado que yo cociné. Filetitos del pescado que tengo, ¿no? Del que tengo. Así no nos pongamos aquí a hablar de qué pescado es. Mira, le pongo trozos de ajo, así, en grueso, cebolla, cilantro, y ahí cocino el pescado que quede completamente cocido. Este caldo es la gloria. Después ustedes este caldo, que es caldo de pescado, lo cuelan bien coladito, le ponen trocitos del mismo pescado si quieren, les va a quedar pero maravilloso. Sacamos los trozos de pescado acá para nuestro pisillo. Les voy a enseñar un truco que por cierto me enseñaron a mí en la isla de Margarita, en Venezuela. Yo viví tantos años en esa isla que la verdad que aprendí miles de trucos como este que les voy a mostrar. Agarran un pañito que sea suficientemente permeable, ponen el pescado que tienen ahí y lo exprimen, muchachos. Y ese pescado así, exprimidito, es el que le vamos a poner ahora aquí al sofrito. Yo quiero que vengan y vean claramente la textura que agarra el pescado, cualquiera, que uno exprime. Miren qué maravilla, quedan como pequeños hilillos y ese es uno de los secretos de un buen pisillo de pescado. Tenemos nuestro pisillo y recuerden que en este pisillo aprendimos 3 cosas que eran bien buenas. Una, cómo se usa el onoto para tener aceite para uso de todo lo que se necesite para poner las cositas amarillas. Cómo se hace un sofrito, que de paso lo puedo congelar. Cómo se cocina un pescado y se exprime para hacer un pisillo que también puedo congelar. Así que vámonos ahora a la parte de la empanada como tal. Vamos a hacer la empanada. Uno hace como bolitas de la masa. No importa si la bola es muy grande, porque lo que sobre ya van a ver que uno lo retira. Agarran por ahí cualquier plastiquito que tengan. Yo lo estoy haciendo de verdad como si estuviera en la isla de Margarita con las señoras que son las que saben hacer muy bien una empanadita. Uno se moja un poquitico el papel para que sea más fácil, agarra su bola de harina, la estira, le pone el otro aquí arriba, el otro lado de él y terminas de estirarla bien. Así de fácil, por eso es tan fácil hacerlo con una bolsita plástica que uno tenga. Pero lo lindo acá, mis niños, es que esto que yo tengo acá es una sábana llamada Latinoamérica. Cualquier relleno puede estar metido allá adentro. Usted está viviendo en Estados Unidos, en Texas, por decir cualquier cosa, y ahí les encanta la carne, esta barbecue. Agarra un poquito de carne barbecue y la rellena con su masa de maíz, invita a sus amigos tejanos. Usted está viviendo en México, pues agarra un taco al pastor, o si lo quiere hacer vegetariano, lo hace vegetariano con unos frijoles. Es decir, esto es una sábana.
una sábana que permite lograr que nosotros nos sentemos en una mesa con vecinos, contarles cómo somos los venezolanos, también consentir a esos amigos que tenemos nosotros en ese momento, unirnos, que es para lo que sirve realmente una empanada, para darnos la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? A nuestra empanada le ponemos nuestro relleno, en este caso nuestro pisillo. Insisto, lo pueden hacer prácticamente de cualquier cosa. Doblamos nuestra empanadita, que quede así totalmente doblada, y al final, por eso no importa lo que haya sobrado de masa, porque yo en ese momento simplemente, por ejemplo, con un plato así, corto, miren qué lindo acá, voy a cortar, ella me da la forma perfecta de media luna, una empanada, bueno, esta es una muy buena empanada porque tiene bastante relleno. Las empanadas cuando se hacen hay que freírlas, porque si yo la dejo reposando mucho tiempo, ella va a ir deshidratando y se puede cuartear un poco la mesa. La masa, ¿qué mesa? La masa se puede ir cuarteando. Uno siempre hace una pequeña prueba para estar seguro que el aceite ya esté bien caliente. Pones un poquito de la masa, que sea así, como el burbujeo rico de algo que está dentro de una copa. Les cuento una anécdota. Como las empanadas pueden tener distintos rellenos cuando uno las come en la playa, cuando está por ejemplo en Venezuela, muchas veces le hacen una marquita, le hacen así que si un huequito acá, así como lo estoy poniendo acá, entonces las de un huequito son las de pescado, las de dos huequitos son las de carne, las que tienen un huequito adelante y uno arriba son, qué sé yo, las de queso. Total, que ponemos nuestra empanada con huequito, en este caso con cuidado, y que sea una buena fritura. Tengan cuidado cuando la vayan a voltear. Yo siempre lo hago así con 2 cucharas, de tal manera que esta de acá recibe la empanada, ¿lo ven? Y uno la puede voltear. Yo lo quise hacer como se hace, que es ahí te las van colocando así y uno sabe cuál es la de huequito, etcétera. Miren qué maravilla. Las empanadas siempre son con una salsita. Así que vamos a hacer una muy sencilla, hecha con aguacate o palta, como le digan en el lugar donde usted se encuentre. Ponemos ajo picadito. Bueno, a gusto. Yo soy muy de ajo, así que sí le voy a poner bastante. Cilantro, en este caso las hojas, así que hemos usado todo el cilantro. A eso le voy a agregar sal, una mayonesa, chicos, la mayonesa que tengan ustedes, o la hacen ustedes. Es más, aquí les voy a enseñar en algún momento a hacer seguramente mayonesa. Un poquito de leche para darle textura y le ponemos aguacate. Bueno, está bastante maduro, mejor todavía. Sacamos semilla, la carne de nuestro aguacate a la licuadora y licuamos como una especie de alioli, pero con aguacate. Y lo vamos a servir como si estuviéramos de verdad ahí frente al mar. Le pedimos la empanada a la señora, vemos que la hace al momento con el relleno, así como le hicimos nosotros acá. Y ella pues tiene guardado su salsa, así que la vamos a colocar en un envase tal cual. Dios mío, yo estoy muerto de hambre, pero muerto, no más que hambre de gula, de tanto que me gusta esto. Y ahora viene una de las partes fundamentales de la teoría de la empanada. ¿Cuál es esa parte fundamental de la teoría de la empanada? Miren muchachos, toda empanada termina agarrando como juguito aquí en la base. El nombre, digamos, francés técnico de esta parte de acá es el culito. Acuérdense, el culito de la empanada. Y la empanada se sopla. ¿Por qué? Porque uno normalmente cuando mete el primer mordisco sale vapor y uno siempre tiene que soplar un poquito la empanada. La empanada es más rica soplada que no soplada. El olor que sale de una empanada cuando es soplada. Y por supuesto, esto puede ser picante, nuestra salsa de palta, de aguacate. Dios mío. Bienvenidos a mi casa. Este no es mi canal de YouTube. Esta es mi casa, la casa donde te quiero invitar. Este es mi espacio, mi taller. Por favor, suscríbete. Cuéntale a las personas para que se suscriban, porque la idea es que yo aquí quiero hacer lo que ustedes quieren que yo haga. Cuéntenme, coméntenme qué otra receta quieren aprender. Aquí nos vamos a encontrar toda la semana.